Bueno, cuando vosotros me digáis si estáis ya. ¿Sí? Vale, gracias. Buenos días. Gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que telemáticamente hemos celebrado en esta mañana. Antes de nada, queríamos hacer por parte de la Junta de Extremadura unas valoraciones sobre lo sucedido ayer en Don Benito. Desde la Junta de Extremadura siempre hemos mantenido una posición de apoyo a los profesionales del campo extremeño, porque es un sector muy importante para la economía de esta región. Siempre hemos estado, siempre vamos a estar con los agricultores y con los ganaderos de Extremadura. Y por eso trabajamos cada día para poder dar respuesta a sus justas peticiones. Y por eso también queda demostrado con las diferentes medidas que este Gobierno ha puesto durante los últimos meses encima de la mesa. Y en ese sentido siempre hemos entendido y siempre hemos respetado sus protestas. Por tanto, desde la Junta de Extremadura mantenemos un respeto absoluto a las reivindicaciones y a las movilizaciones del sector por la situación que además entendemos tan complicada que vive, que además se acrecenta porque no llueve y porque hay un aumento de los insumos muy importante. Pero ese respeto no exime del hecho de mostrar nuestro rechazo a algunas de las imágenes y situaciones que se vivieron en la jornada de ayer y que no compartimos y que consideramos que no representan a la totalidad de los agricultores y de los ganaderos de Extremadura. Por ello, la Junta de Extremadura muestra su repulsa y condena hacia aquellas actitudes que generan agresiones o casos de violencia contra los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que además ayer estaban desempeñando su trabajo, son unos trabajadores y estaban desempeñando su trabajo y su labor para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Rechazamos la violencia y los comportamientos sociales que entendemos no representan a una mayoría, pero que dañan seriamente la imagen de los profesionales del sector agrario de esta tierra y que generan situaciones de violencia indeseadas ante profesionales que deben velar y que, repito, son trabajadores y que deben velar por el cumplimiento del orden y la seguridad. Cuando se pierden las formas, se pierde la razón. Y ayer unos violentos no solamente perdieron las formas, sino que ejercieron la violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El odio y los insultos no caben en democracia. Y aquellos que quieran representar a los agricultores siempre lo tienen que hacer desde el respeto y el Estado de Derecho que hace más de 40 años nos dimos los españoles y las españolas. Un Estado de Derecho que algunos se saltaron ayer, con manifestaciones que ni tan siquiera estaban autorizadas. Porque nadie ha pensado que los cortes de carretera que ayer se produjeron y que no estaban autorizados podían haber provocado algún tipo de accidente. Esas son las cuestiones que creo que tenemos que reflexionar. Por eso, desde la Junta de Extremadura pedimos que la delegación del Gobierno actúe como tenga que actuar, porque los violentos no caben en una democracia. Fijada esta posición ante unos hechos que nosotros consideramos muy graves, también queremos destacar, dentro de los acuerdos que este Consejo de Gobierno ha tomado,
quería informarles de la aprobación de 3 actuaciones comprendidas en el programa de impulso y de rehabilitación de edificios públicos, el denominado PIE, y que, como digo, se han aprobado hoy. El primero de ellos es la reforma de la sede de los servicios centrales de la Consejería de Agricultura, con un presupuesto superior a 1,3 millones de euros. El segundo es la residencia de deportistas en Cáceres, con un presupuesto de más de 800.000 euros. Y la última actuación que hemos aprobado, con un importe de casi 6 millones de euros para la sede única de la empresa Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, la CESMA. Este programa, como ya en su día explicó la consejera de Movilidad, persigue la rehabilitación de edificios de uso público y con estas medidas se pretende modernizar esos edificios para hacer una rehabilitación integral de todos ellos. Por tanto, 8 millones de euros para mejorar edificios públicos. En este Consejo de Gobierno también hemos hablado de una ley que nosotros consideramos muy importante y que mañana se va a tratar y se va a debatir en la Asamblea de Extremadura. Estamos hablando de la Ley de Reto Demográfico, una ley que llegó a la Cámara Regional fruto del consenso de todas las fuerzas políticas. Una ley en la que la Junta de Extremadura ha sido flexible a las demandas de los grupos parlamentarios que han hecho precisamente para intentar llegar a un consenso. Y nosotros lo que pedimos desde la Junta de Extremadura es altura de miras a los partidos políticos en el debate que mañana se va a producir en la Asamblea. Altura de miras para intentar llegar a un consenso. Y para que Extremadura, igual que ha pasado con la fusión de Don Benito y Villanueva, sea una imagen en España de que aquí se puede hablar, de que aquí se puede llegar a acuerdos y de que aquí hay consensos en los temas que son vitales para esta región, como es el reto demográfico. Por eso le pedimos a los grupos parlamentarios que mañana tengan altura de miras, que piensen en los extremeños, en las extremeñas, que piensen en Extremadura y que intenten sacar esa ley por consenso, por unanimidad, porque eso sería una magnífica noticia para nuestra región. Y por último, queríamos hacer una valoración de algo que para nosotros es muy importante. Ayer el Consejo de Ministros aprobó la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros y nosotros entendemos que es una muy buena noticia porque va a beneficiar en Extremadura a más de 30.000 trabajadores y hará posible, lógicamente, que esos trabajadores suban su poder adquisitivo. Con la situación que hemos vivido de pandemia, que derivó en una crisis económica, había 2 maneras de salir de esa crisis. Ya en el año 2012 probamos una receta conservadora, reduciendo derechos sociales a las clases medias y a las clases trabajadoras de este país, y ahora hay un gobierno, y nosotros nos felicitamos por ello, hay un gobierno en España que está intentando hacer una apuesta socialdemócrata, una salida socialdemócrata de la crisis. Por ello, en los 2 últimos meses se han revalorizado las pensiones, que afectan a 235.000 extremeños. Ha habido un acuerdo para sacar adelante una reforma laboral que hará que mejoren los derechos de millones de trabajadores en este país y ayer se aprobó la subida del salario mínimo interprofesional que beneficiará a más de 30.000 trabajadores en Extremadura. Fortalecer a las clases trabajadoras, fortalecer a las clases medias es fundamental para fortalecer a la democracia, porque el descontento que en muchas democracias se ha producido en la última década precisamente viene marcado porque las clases medias y las clases trabajadoras se quedaron desamparadas. Por eso nosotros creemos que es una muy buena noticia que haya un gobierno en España
que apueste por políticas sociales y por beneficiar a las clases medias y a las clases trabajadoras. Me pongo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta. Buenos días. Decían respecto a la manifestación de agricultores y los altercados que se produjeron que la delegación actúe como tenga que actuar. No sé si le está invitando a algún tipo de sanción por el corte de carretera no autorizado y también por identificar a esos violentos, ¿no?, a aquellos escenarios. Lógicamente hay vídeos y hay pruebas fehacientes de que no cumplieron con la legalidad. Y, por tanto, cuando digo que la delegación del Gobierno actúe como tiene que actuar, pues es si hay un incumplimiento del Estado de Derecho que todos nos hemos dado, pues que se produzca la sanción que se tenga que producir. Porque no puede ser que la mayoría de los españoles y españolas vivamos en convivencia pacífica y democrática, que la mayoría de los españoles y de las españolas nos hayamos dado unas leyes, un Estado de Derecho para respetarlo y que algunos se las intenten saltar. Por tanto, pues que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Porque si no es así, estaríamos dando muy mal ejemplo. Y porque además, aquellos que no respetan el derecho, aquellos que no respetan la ley, tienen que ser conscientes de que lo que están atentando es contra la convivencia del resto de ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Trabajadores del transporte sanitario por carretera están convocados por CESIF ahora mismo en las puertas de la Consejería. Reclaman que los nuevos pliegos del concurso alcancen como mínimo los 180 millones de euros. ¿Cómo lo valoráis? ¿Qué valoración hacéis? Gracias. Pues esto es una valoración técnica. Cuando se pone un precio público, lo ponen precisamente los técnicos. Hay una comisión jurídica que ha sido la que dijo el precio de licitación con el que tiene que salir. Cuando esa comisión jurídica, previo informes técnicos, ponen ese precio es porque esa comisión, como digo, jurídica, entiende que con ese precio de licitación pues se puede prestar un servicio de calidad de ese transporte sanitario. Por tanto, es un tema eminentemente técnico. ¿Preguntas? Rocío Entonado, ¿tienes alguna pregunta? Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias.